Usted ha mencionado también que esto, algunas se dictan desde el exterior y habla de los que llama usted conservadurismo aquí en México. Sin embargo, también ha apuntado hacia el extranjero. Sí. Y ha señalado que ha notado, pues al menos desde el Departamento de Estado, una defensa al Poder Judicial en México porque representa el conservadurismo. ¿Consideraría entonces usted que desde Estados Unidos una parte del gobierno que hay ahí busca fomentar o busca fortalecer la oposición en nuestro país? Sí, sí. ¿Con qué finalidad? Para tener un gobierno débil en México y poder ellos meterse. Esa es la vieja concepción política de dominio que ha existido en la política exterior de Estados Unidos desde hace 200 años. ¿Y se ha buscado diálogo aquí en México de parte del Ejecutivo con el Judicial, con el Poder Judicial, para poder tener pues un acuerdo en torno a este tipo de situaciones que vienen del exterior, como usted lo menciona? ¿Se han comunicado es que con ellos lo hacen pues con este grupo de, ¿cómo se llama? Asociación en favor de la corrupción. ¿Cómo se llama? Mexicanos a favor de la corrupción, que maneja Claudio X González, y ahí está Cosío, pero ahí también está Castañeda, de asesor de Claudio X González, y ahí está Aguilar Camín, y está Krause, y está el que fue embajador de Calderón en Estados Unidos, Sarucán, ese que se quedó callado cuando metieron las armas de contrabando, cuando el operativo Rápido y Furioso. Es un bloque y tienen información de la DEA. Por eso las campañas lo voy a repetir para que quede claro y que nunca, jamás se repita un hecho así en nuestro país, sobre todo para los jóvenes. En el gobierno de Calderón llegó al acuerdo de enviar personal de la Secretaría de Marina a formarse a Estados Unidos. Se formaron en el Comando Norte, un grupo de élite para combatir el narcotráfico, bajo la dirección de la DEA. Y desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México se les ordenaba a los marinos mexicanos lo que tenían que hacer. Eso ya no sucede, porque eso es violatorio de nuestra soberanía. Entonces, hay quienes añoran ese tiempo y como ya no pueden, entonces ¿a qué se han dedicado? A tirar lodo, a querer llenarnos de fango. Habla del Departamento de Estado de Estados Unidos. En particular de las agencias. No todas, pero no tienen ellos control
porque parece que la CIA tiene su política, la DEA tiene su política, el Departamento de Estado tiene su política, el Departamento de Justicia tiene su política, la Casa Blanca tiene su política, el Congreso tiene su política, el Poder Judicial tiene su política. Y a todos lo único que les pedimos es que nos respeten como los respetamos nosotros. Si esto sucede, o este tipo de informes suceden en periodo electoral, lo que usted apuntaría es que lo que buscan es que regresen ese tipo de gobiernos a la presidencia. Pues sí. ¿Cómo te explicas? A ver, que salga el libro de Nabel Hernández en estos días, a un mes de la elección. ¿Es casualidad? Es que ahora con el calor nos da más por la lectura. Es cuando más leen los mexicanos. Y no hay una sola prueba. Es pura calumnia, puras mentiras. ¿Y de dónde saca toda esa retacería de mentiras? Las agencias. De Estados Unidos. Ojalá informen, porque dijeron, sí, fue una investigación que se abrió en 2006, pero ya se cerró, ¿eh? Primero, ¿quién ordenó hacer esa investigación? ¿Y por qué se meten? Yo no era presidente, era candidato, pero ellos no tienen por qué meterse en cuestiones políticas de otro país. ¿O qué es la DEA, pues? Sí, ¿y por qué se cerró? ¿Quién ordenó que se cerrara? ¿Qué no? La transparencia es una regla de oro de la democracia y de la libertad. ¿Por qué no se transparenta todo? ¿Usted daría respuesta a todos esos señalamientos? O sea, ¿los negaría todos en todo? Todos, absolutamente todos. Es un compendio de mentiras con propósitos políticos. Nada más que no han podido ni podrán. Llevo ya muchos años enfrentándolos. Nosotros nos formamos luchando. O sea, nada ha sido fácil para nosotros. Y se lucha y se puede uno enfrentar, ya lo dije, a las mafias cuando se tiene autoridad moral y también cuando se tienen convicciones, cuando se lucha por causas justas, como decía el Quijote, por la libertad y por la honra, por la dignidad, se puede y se debe ofrecer hasta la vida, arriesgar hasta la vida. Y todo está en santa paz. Eso es lo más importante.
Sí, hay diferencias que se expresen, que se manifiesten, incluso que se excedan las denuncias, porque hay exageraciones y muchas calumnias, ¿no?, en este tiempo. El caso de lo que estamos padeciendo como gobierno, en lo que corresponde al presidente, allá saben quién, pues estoy enfrentando una campaña muy vulgar y desde luego calumniosa. Todo esto de AMLO, narcotraficante, presidente narco, un publicista o varios, creo que del extranjero, de estos vinculados a las agencias de los gobiernos extranjeros, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México, que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios más que nada. Y como la gente sigue apoyando, pues se echaron a andar esa campaña desde hace como 3 meses. Siempre ha habido cuestionamientos, pero esa campaña de narcopresidente surge a partir de una publicación de un periodista galardonado, Premio Nobel del Periodismo, que ya no hemos vuelto a saber de él. Supe por ahí que lo habían llamado, creo que estaba cubriendo en la Franja de Gaza, y lo llamaron para hacer ese trabajo sucio con información de la DEA. Esto está aprobado porque ellos mismos hablaron que la información era de la DEA. Y luego le siguió el New York Times. Y aquí Reforma, Carmen Aristegui, la señora Anabel Hernández, que acaba de presentar un libro en contra mía, lo mismo, la vinculación con el narco, no presentan una sola prueba. Son unos vil calumniadores. Una sola prueba. Y los convoco, los emplazo a que presenten pruebas, porque pues es muy fácil, ¿no?, decir
se fue Junco, el camarada Junco, dueño y director del Norte, dueño y director del Reforma, al exilio hace como 10 años, que estaba en alta la violencia en Nuevo León y se fue a proteger porque temía de una amenaza de la delincuencia organizada. Y tantas cosas, ¿no? Pero a ver, ¿y las pruebas? ¿Dónde están? Lo mismo, eso no lo puedo comentar, pero si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos, ¿por qué nada más es calumniar con la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna? Sí, nada más que eso aplicaba antes. ¿Por qué con nosotros eso no transita, no funciona? Por dos razones. Una, porque no somos corruptos. Y sí puedo hablar de mis hijos porque los conozco y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante. No le voy a hablar al fiscal para decirle, oiga, ahí les encargo o ahí se los encargo. No. ¿Pero cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador, especialista en montajes, llamadas telefónicas de amigos, ¿no?, de mis hijos o examigos de Loret de Mola, periodista con mucha autoridad moral, finísima persona. Entonces, en primer lugar, podemos enfrentar a la mafia del poder en México, y lo estamos haciendo, y también lograr que nos respeten los que pensaban que México era una colonia de gobiernos extranjeros y que podían hacer y deshacer y violar nuestra soberanía. Para poderlos enfrentar, pues hay que tener autoridad moral. Porque imaginen si en efecto yo recibo maletas de dinero, pues no podría yo
no estaría aquí, sencillamente. Y no podría yo enfrentarlos.